Bienvenidos a otra inmersión profunda aquí en The Deep Dive, donde, como ya saben, tomamos estas obras que realmente nos hacen pensar y las exploramos a fondo para que puedan como captar esas ideas clave de una manera que no solo informa, sino que también engancha, ¿no? Y bueno, hoy nos sumergimos en la novela de Albert Camus, El extranjero, publicada en 1942 por este escritor y filósofo franco-argelino que tanto influyó en el pensamiento del siglo XX. Sí, una obra que sigue resonando precisamente por esa capacidad de incomodar y de plantear preguntas que no siempre tienen respuestas sencillas. Totalmente. Y en el centro de esta obra encontramos un personaje inolvidable, Mersulto. Un hombre que desde el principio se nos presenta como alguien distante, quizás incluso ajeno a las convenciones emocionales que la sociedad espera de nosotros. Su vida da un giro radical cuando se ve envuelto en un acto de violencia en una playa de Argel, un asesinato que al menos superficialmente parece carecer de una motivación clara. Lo que hace a Mersul tan intrigante es precisamente esa falta de una reacción normal ante los eventos que lo rodean, comenzando por la noticia de la muerte de su propia madre. Exacto. Y a lo largo de esta inmersión vamos a desentrañar la vida de Meir Sosot antes de ese fatídico día en la playa, examinando sus relaciones, su cotidianidad, y luego analizaremos cómo la sociedad reacciona ante su crimen, pero quizás aún más significativamente ante su actitud aparentemente impasible frente a la vida y la muerte. Nuestra misión hoy es entender los elementos esenciales del extranjero y por qué incluso décadas después de su publicación sigue siendo una lectura tan poderosa y relevante. Totalmente. Empecemos por esa primera parte, ¿no? ¿Cómo se nos presenta la vida de Mersault y cómo ese crimen llega a ocurrir? Desde el inicio, con la noticia de la muerte de su madre, ya notamos algo que desentona con lo que socialmente se espera. Su reacción es fría, casi burocrática. No hay una efusión de dolor, lo que sorprende y hasta incomoda a quienes lo rodean en el velorio. ¿No crees? Sí, totalmente. Es como si Mersault fuera un observador de su propia vida manteniendo una distancia emocional que desconcierta. Y lo más llamativo es que inmediatamente después del funeral vuelve a su rutina en Argel con una naturalidad que para muchos podría resultar chocante. Retoma su relación con Marion, una antigua colega, y entabla una amistad con su vecino Raymond, un personaje un tanto turbio que tiene problemas con su amante. Y esa relación con Raymond es un catalizador importante, ¿verdad? Porque es a través de él que Mersault termina involucrado en ese conflicto en la playa con los hermanos del amante de Raymond. Precisamente acompañando a Raymond y Mary en un día de calor sofocante, se produce ese encuentro que va escalando en tensión hasta llegar a un punto de no retorno. Y es ahí, bajo ese sol inclemente de Argel, donde ocurre lo impensable. Mersault dispara y mata a uno de los hombres, un árabe. Lo que resulta tan desconcertante y que será crucial para lo que viene después es esa aparente falta de un motivo lógico premeditado. Se describe casi como un acto impulsivo influenciado por el calor extremo, por una sensación de aturdimiento, como dice el texto. Esa sensación de aturdimiento es clave. No es una justificación, por supuesto, pero sí nos da una idea de ese estado en el que parece encontrarse Mersault, casi desconectado de la realidad y de las consecuencias de sus actos. Y es ese crimen el que lo arrastra inevitablemente a la segunda parte de la novela, su arresto y el posterior juicio. Y es en el juicio donde realmente se pone de manifiesto algo escalofriante. Si bien se le juzga por el asesinato, la atención se desvía constantemente hacia su falta de emoción, particularmente en lo referente a la muerte de su madre. Parece que esa indiferencia ante una pérdida tan fundamental para la sociedad pesa incluso más en la balanza de la justicia que el propio acto de quitar una vida. ¿No te parece paradójico? Absolutamente. El juicio se convierte en un espectáculo donde la sociedad representada por el sistema judicial lo que realmente está juzgando es la desviación de Mersault de las normas sociales, de cómo se espera que una persona sienta y se comporta ante la muerte, ante el amor, ante la vida en general. Se le condena no solo por el crimen, sino por su incapacidad para ajustarse a ese molde preestablecido de lo que se considera normal. Y esa presión social, esa exigencia de conformidad, culmina trágicamente en su condena a muerte. Sin embargo, incluso en esos momentos finales, Mersault experimenta una transformación peculiar. Llega a una aceptación de su destino despojándose de cualquier esperanza ilusoria. Reconoce lo que Camus describe como la indiferencia del universo, esa falta de un orden trascendental que le dé un sentido inherente a nuestras vidas. Y es en esa aceptación del absurdo de la existencia donde sorprendentemente parece encontrar una forma de paz. Es en ese punto donde los grandes temas de la novela se hacen más evidentes. Uno de los pilares fundamentales es sin duda la filosofía del absurdo. Camus nos presenta un universo sin un propósito intrínseco donde la búsqueda humana de significado es en última instancia una batalla perdida. Y Meursault encarna esta visión de una manera radical. Su falta de ilusiones, su incapacidad para creer en un orden superior, en una moral trascendente, es una manifestación directa de esa conciencia del absurdo que Camus explora tan profundamente en El mito de Sísifo. ¿Cómo ves esa conexión entre el personaje y la filosofía? Creo que Mersault es la encarnación de esa confrontación con el absurdo. Vive sin las muletas de la religión de la moral social prefabricada.
Su indiferencia no es maldad, sino quizás una consecuencia lógica de percibir esa falta de sentido inherente. Y esto lo convierte en un antihéroe en el sentido más estricto. Tradicionalmente esperamos que los protagonistas literarios tengan ciertas cualidades admirables que se adhieran a normas sociales. Meursault desafía todo eso con su falta de emoción, su pasividad. Es un extraño en su propio mundo, precisamente porque no intenta encajar en lo que la sociedad espera de él. Y volvemos a ese juicio como reflejo de la condena social. Es impactante cómo se centra en su incapacidad para mostrar el dolor correcto por la muerte de su madre. La sociedad no puede tolerar esa indiferencia, la interpreta como una falta de humanidad y lo castiga por no cumplir con esos códigos emocionales establecidos. El juicio se revela entonces como un mecanismo para imponer valores donde el verdadero crimen de Meursault es esa falta de alineación con las normas sociales. Camus también utiliza de una manera muy poderosa el simbolismo del sol y de la naturaleza en la novela. Ese calor sofocante en la playa y esa luz intensa, casi opresiva en el momento del crimen, parece ejercer una influencia determinante en el estado de Meursault, casi como si lo empujara a ese acto irracional. El sol se convierte en un símbolo de esa presión externa, de ese malestar interno, sugiriendo una sensación de inevitabilidad de un destino que se cumple. Y en esa aceptación final de su destino en esos momentos previos a la ejecución, Meursault alcanza una comprensión profunda. Al abrazar la indiferencia del universo y al renunciar a esas falsas esperanzas, encuentra una suerte de libertad. Su estoicismo ante la muerte, ese reconocimiento de la falta de un sentido trascendente de la vida, resuena con las ideas del existencialismo y el absurdismo. No hay un propósito predefinido, pero hay una posibilidad de vivir auténticamente en esa realidad. Es interesante que Camus siempre se resistió a ser categorizado como existencialista, pero es innegable que su obra comparte muchos puntos en común con esa corriente filosófica, así como con el pensamiento de figuras como Sartre y Nietzsche en Meursault. Representa a ese individuo que, al tomar conciencia de la falta de un significado inherente en el mundo, se enfrenta al desafío de vivir de manera auténtica sin buscar consuelo en ilusiones o creencias trascendentales. Su elección es vivir plenamente, en ese presente, en ese mundo absurdo, sin aferrarse a promesas de una vida futura o a un orden moral preestablecido. En definitiva, nuestra inmersión en el extranjero nos confronta directamente con preguntas muy profundas sobre nuestros propios valores sociales, sobre nuestra idea de justicia y sobre el significado mismo de la vida. A través de este personaje tan peculiar, Camus nos muestra ese choque entre el individuo y una sociedad que a menudo exige una conformidad asfixiante. Y quizás el final de Meursault, lejos de ser simplemente trágico, puede interpretarse como una especie de victoria personal, una liberación de esas ilusiones impuestas por la sociedad. Para concluir esta exploración, los invito a reflexionar sobre cómo juzgamos en nuestras propias sociedades a aquellos que se desvían de las respuestas emocionales que consideramos normales. ¿Qué ocurre con aquellos que no encajan en nuestros moldes preestablecidos? Y en un plano más amplio, ¿cómo lidiamos individual y colectivamente con esa falta inherente de un significado preestablecido en el universo, esa idea que Camus exploró de una manera tan brillante y perturbadora en El extranjero? Es una pregunta que sin duda merece nuestra continua reflexión.